Buenos días chicos, hoy vamos a hablar sobre los motivos de consulta del aparato respiratorio. Vamos a hablar sobre la tos, vamos a hablar sobre la expectoración, vamos a hablar sobre sobre hemóptisis y disnea. Vamos a comenzar con el primer motivo de consulta, que es la tos. La tos se me va a definir como un reflejo defensivo del aparato respiratorio que tiende a liberarlo de secreciones y cuerpos extraños. Algo fundamental y básico es que es un reflejo defensivo. Ya vamos a ver por qué. Una vez que tenemos la definición, vamos a empezar a hablar un poco sobre la fisiopatología. Si tenemos que y definimos, y vamos a volver muchas veces a lo largo de la clase sobre la definición, vamos a tener que tenemos un centro superior, que es el centro de la tos, el cual va a estar ubicado en el bulbo. Si tenemos y decimos que es un reflejo, para que sea un reflejo vamos a tener un estímulo y una respuesta. Y vamos a tener receptores. Los denominados receptores tusigíneos van a estar a lo largo del cuerpo. Los vamos a encontrar en la nariz y los senos paranasales. También los vamos a encontrar en la región posterior de la faringe. Muy importante, en la región posterior de la faringe es el lugar donde mayor cantidad de receptores tusigíneos tiene el cuerpo, y después van a estar a lo largo diseminados, como vamos a tener en el pericardio, en el diafragma, en los oídos, en la tráquea, los bronquios, la pleura, el esófago y el estómago. Estos receptores van a ser estimulados por, valga la redundancia, diferentes tipos de estímulos. Tenemos estímulos inflamatorios, que ya va a ser por algún tipo de infección o viral o bacteriana. Vamos a tener estímulos mecánicos que se les ocurre, algo mecánico, que puede ser un cuerpo extraño, puede ser también un tumor o también puede ser la misma polución ambiental. También vamos a tener estímulos químicos, como el más frecuente estímulo químico que se les ocurre, el humo del cigarrillo, y también en personas que trabajan en la industria, que son los gases irritantes. Y también tenemos estímulos térmicos, como son los cambios de temperatura del aire frío y el aire caliente. Una vez que estos receptores son estimulados, van a llevar la información a este centro superior que se encuentra en el bulbo, que es el centro de la tos, y lo van a hacer por medio de nervios. Son la nariz y los senos paranasales por medio del nervio trigémino. La región posterior de la faringe va a ser por el nervio glosofaringio, y el pericardio, diafragma, oído, tráquea, bronquios, pleura, esófago y estómago va a ser por el nervio neumogástrico. El centro de la tos lo va a procesar y me va a generar una respuesta. ¿Y esta respuesta por qué va a estar dada? Y hacemos un pare y volvemos a la definición. Dijimos que se tomaba como un reflejo defensivo del aparato respiratorio con el fin de eliminar secreciones o cuerpos extraños. ¿Sí? ¿Cómo hace el aparato respiratorio para eliminar? ¿Cómo se les ocurre a ustedes qué hace para eliminarse de secreciones y cuerpos extraños? En los pulmones tenemos dos procesos fundamentales, la inspiración y la expiración. ¿Por qué proceso se les ocurre a ustedes que se puede liberar secreciones o cuerpos extraños? ¿Inspiración o expiración? Obviamente la respuesta es por el proceso de expiración. Entonces, cuando ustedes estén en el examen diciendo que el centro de la tos me genera una respuesta, primero por el medio del nervio espinal me hace la contracción de los músculos respiratorios y lo dejan así, automáticamente ¿qué les va a preguntar el docente? ¿Sí? ¿Y qué proceso es el que me va a generar? Entonces ustedes van a hacer el proceso de expiración, estimulando los músculos expiratorios, y les va a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los músculos expiratorios? Fundamentalmente a nivel del tórax tenemos los intercostales internos, pero también ayudan algunos músculos de la pared abdominal, como son los transversos del abdomen, los oblicuos, el piramidal y el recto. También, para que esto sea una expectoración, por decirlo así, forzada, vamos a tener la contracción del diafragma, que va a ser estimulada por el nervio frénico, y por último por el nervio laringio recurrente también vamos a tener una ayuda por medio de la contracción de los músculos de la tráquea y los bronquios. Bien,
Entonces, esa es la fisiopatología por la cual se me genera esta tos. Y recordemos un poco, entonces, un reflejo, dijimos que teníamos los estímulos inflamatorios, químicos, mecánicos, térmicos que van a los receptores, que lo llevan a un centro superior que lo procesa y que me genera una respuesta que es una expiración. ¿Estamos? Entonces, esa es la fisiopatología de la tos. Una vez que sabemos la definición y sabemos la fisiopatología, vamos a la clasificación. Y en la clasificación la primera y fundamental es según el tiempo de evolución, pero yo les hice un acompañamiento del tiempo de evolución según la etiología para que empecemos a, a unirlo, ¿sí? Entonces, del tiempo de la evolución y la etiología vamos a tener que se clasifica como aguda, aquella que tiene una duración menor a 3 semanas, y cuando un paciente viene con tos aguda, en el 95% de los casos es por causa de una infección del tracto respiratorio superior. Cuando digo infección, ya después, según los acompañantes clínicos, si tiene fiebre, si tiene una expectoración mucopurulenta, podemos guiarnos si es una infección viral o si es una infección bacteriana. Pero en un primer momento siempre piensen que una tos aguda va a ser por causa de una infección. Después vamos con la subaguda. La subaguda es aquella que dura de 3 a 8 semanas y esta se da fundamentalmente por una hiperreactividad bronquial postviral. ¿Qué significa esto? Después de un proceso viral que puede tener una duración de hasta 15 días, el cuerpo, en este caso el aparato respiratorio, yo les dije que esto era un reflejo. Y que teníamos unos receptores. Entonces estos receptores tusiginios se van a estimular con una menor cantidad de estímulos. Bien, entonces ante una polución ambiental que antes se necesitaba muchísima, ahora con una menor ya vamos a generar tos. O ante un humo del cigarrillo que antes necesitaba mucho humo, con menor cantidad, ahí vamos a generar tos. Bien. Entonces esta es la denominada hiperreactividad bronquial, pero es como consecuencia de un proceso, después de un proceso de una infección. Y después la crónica, que es aquella más de 8 semanas, la vamos a clasificar en dos causas fundamentales y vamos a tener dos tipos de paciente. Primero y el más frecuente es el tabaquismo, el paciente que fuma, porque dentro de las causas que me generaban estímulos teníamos los denominados estímulos químicos, y el primer estímulo químico, ¿cuál era? El humo del cigarrillo. Algo muy importante y hay que darle bola es que los pacientes tabaquistas de jerarquía y de muchos años saben cuáles son sus características de la tos, y cuando el paciente te va a consultar un tabaquista porque tiene tos, pero dice, ha cambiado las características, hay que pensar si no estamos en presencia ya de un cáncer de pulmón. Se lo digo como nota, no siempre es así. Si el paciente dice, tengo un cambio de tos, pero tengo fiebre, tengo malestar general, decaimiento, me voy a inclinar, y si estamos en época otoño-invernal, por una infección, ¿sí? Que, o sea, es que esa tos se exacerbó por una infección. Pero si es un paciente que viene con tos, que dice que tiene también una hemóptesis sangrienta, y ya yo ahí me inclinaría por otro tipo, o que está acompañada con pérdida de peso, más de 10 a 15 kilos, ya ahí me voy inclinando, ¿bien? Y esto que es pregunta de clínica y que lo van a ver muchísimo más adelante también, pero es importante ya que lo empiecen a saber, es que las tres causas de tos crónica que no son el tabaquismo son el goteo nasal posterior, el asma bronquial y el reflujo gastroesofágico. Lo que van a ver más en la consulta es pacientes con reflujo gastroesofágico que consultan por tos, pero no tienen lo típico que es dolor en epigastrio con sensación de sabor metálico en la boca, sino que consultan es por esa tos, una tos seca. Bien, sigamos. También tenemos otro tipo de clasificación que son las características clínicas, y esto se los van a preguntar mucho, y vamos a tener la primera, que tiene una presentación única, que es la denominada tos ferina o quintosa. Esta tos ferina o quintosa es generada por la infección de la Bordetella pertussis. La Bordetella pertussis, esta infección puede ser prevenida. ¿Prevenida con qué? Por medio de la vacunación. Y acá les van a preguntar el carnet de vacunación. Y va a ser prevenida con la triple viral, difteria, tétanos, pertussis.
¿Estamos? Todo eso se lo van a explicar más en microbiología, pero ustedes tienen que saber que esta tos es muy característica de la bordetella de la pertussis, la que la genera, porque tiene sus características clínicas y su entidad aparte y su vacuna, porque ha generado muchas muertes a lo largo de la historia y porque no nos genera inmunidad para toda la vida. Por eso en la vacunación van a ver que tenemos múltiples dosis a lo largo de la vida. ¿Y por qué se llama quintosa? Porque se caracteriza que son accesos de tos inspiratorios 5, ¿sí? Y a veces se denomina cada 5 horas. Y después tenemos una inspiración intensa y ruidosa acompañada de un espasmo de glotis. Resumiendo para que lo entiendan, vamos a tener que el paciente, yo les dije que la tos que era procesos de expiraciones violentas. Entonces el paciente tosa 5 veces, 5, y al final, si el cuerpo solo expira, en un momento le va a faltar el aire, quiere hacer una inspiración. Y cuando hace esa inspiración, vamos a tener un espasmo de glotis que no le va a permitir que el paciente le entre aire. Entonces el paciente va a generar en un proceso de falta de aire y de disnea. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos la vacunación y por qué es tan importante esta tos? Porque la capacidad pulmonar de un adulto no es lo mismo que un niño y me puede llevar a la muerte. Y acá les voy a mostrar un video muy bueno de lo que es la tos ferinoquintosa, pero en el adulto, porque en el nene me puede llevar a la muerte. Miren. Vean lo que ya vimos hasta el momento. Tose 1, 4, 5 veces e intenta inspirar, pero cuando intenta esa inspiración tiene ese espasmo de la glotis que no le permite la entrada de aire. Bueno, entonces eso lo que vieron anterior era la denominada tos ferinoquintosa, muy importante también en pediatría, el año que viene lo van a observar y demás. Bueno, sigamos. Después tenemos la tos coqueluchoide, que se caracteriza también por accesos de tos, más de 5, con un componente inspiratorio, pero en este caso no tenemos ese espasmo de glotis. Entonces el paciente tiene esos ataques constante de tos, pero no tiene esa componente inspiratorio al final. También este se puede dar por excitación del nervio neumogástrico, como para que lo tengan. Ahora tenemos la tos ronca o perruna, perdón, que es seca, que es intensa, que se presenta más que todo en accesos nocturnos y se da muy frecuente en las laringitis glótica o subglótica. Después tenemos la tos bitonal, que es esa tos que se da por la vibración diferente de las cuerdas vocales, y esto se da debido a una parálisis de una de ellas y se da con compromiso del nervio recurrente. Entonces el paciente tose, lo voy a intentar hacer tose. No, ahí sería como una inspiración, o sea, tose y tiene 2 tonos. Vamos a hacerlo muy imaginatorio, no puedo toser y hacer 2 tonos. Bien, esto también muchas veces se puede dar en tumores de mediastino. Ustedes recuerden que cuando les hice el cuadrito de la fisiopatología de la tos, íbamos a tener acá en esta parte inferior los receptores que estaban en pericardio, en mediastino, en diafragma, y me llevan la información por medio del nervio neumogástrico. Entonces muchos tumores mediastínicos se me pueden presentar con tos. Y la tos emetizante es aquella la que me provoca vómitos. Si ustedes me preguntan cuál de estas clasificaciones es más importante, en realidad ninguna es más importante, ni el tiempo de evolución ni la de clínica. En realidad se complementan. Hay ciertos tipos de tos que tienen manifestaciones clínicas concretas que te permiten interpretar por qué son generadas. Entonces vamos a tener que se complementan la de las características clínicas con las del tiempo de evolución. Ahora, muy importante. Esto les puse como ir para haciendo un resumen.
¿Vean? Porque ¿qué es el enfoque diagnóstico? Que esto es lo que le permite hacer una excelente anamnesis. Recuerden que cuando vimos historia clínica dijimos que cuando un paciente hacía una completa anamnesis podía llegar al, al causante en un 80-85% de los casos sin utilización de métodos complementarios. Entonces, cuando preguntamos la tos, el paciente viene y me dice tengo tos, le vamos a preguntar primero el tiempo de evolución, que ya yo le hice un cuadro el cual te permite interpretar por qué es la causa. Segundo, si tiene alguna característica única, como por ejemplo que él diga, no, se me presenta y tengo accesos paroxísticos, o sea, que se generan de la nada y que al final tengo un componente inspiratorio, en que pienso en una tos que quintosa, ¿bien? Después, y si momento de la aparición, si es por la mañana, si es a la noche, si es secundaria a, que estoy en el trabajo y pregunto en qué trabajaría, a ver si es como consecuencia de algún gas irritante, si tiene síntomas acompañantes, fiebre, decaimiento, bien. Y otra muy importante, que esto también lo van a ver en clínica, pero vamos a dar un leve pantallazo, es por la ingesta de fármacos. Y aquí el ejemplo clásico es la ingesta de los IECA. Ustedes ya lo vieron más que todo en inflamación. Nosotros tenemos a una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, bien, que esta enzima también se encuentra en donde, en el pulmón. Y tenemos un fármaco que es los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si es la enzima convertidora de angiotensina, ¿qué va a generar? Angiotensina. Este fármaco se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. Cuando inhibimos y utilizamos este fármaco, también vamos a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón. Pero cuando la inhibimos en el pulmón, vamos a tener un aumento de algo que se llama las bradicininas. Cuando tenemos este aumento de bradicininas, que son citocinas, que las citocinas son mediadores inflamatorios, ahí vamos a tener que el estímulo inflamatorio para que se me genere ese reflejo de la tos. Se caracteriza esta tos porque se da más que todo en mujeres, es más frecuente en mujeres que toman IECA, en el 15% de las mujeres. Es una tos que se presenta a los 5 a 7 días de la ingesta del fármaco y desaparece ¿con qué? Cuando deja de tomar el medicamento a los 4 días. Bien, entonces esto es un lindo ejemplo que ustedes lo puedan explicar y es algo que se toma también en clínica y lo van a ver después con las contraindicaciones para dar IECA, que vendría a ser la tos generada por esta. Bien, ahora vamos con el segundo motivo de consulta del aparato respiratorio, que es la expectoración. Como tal, la expectoración es un signo anormal. ¿Por qué? Porque en nuestro aparato respiratorio tenemos algo que son las células caliciformes y las células mucosas, las cuales me generan moco en 24 horas, una generación de 100 mililitros. Y por medio del barrido ciliar me permite que este moco me haga la eliminación de polución ambiental o micromoléculas. ¿Qué pasa con ese moco? Ese moco normalmente es deglutido y pasa desapercibido. Entonces se denomina expectoración cuando tenemos secreciones procedentes del aparato respiratorio. ¿Por qué? Porque normalmente esta expectoración pasa desapercibida y es en una cantidad determinada a lo largo del día. Entonces, cuando tenemos muchísima cantidad de esta secreción y cuando la podemos eliminar, es anormal y se denomina expectoración. Ahora, la clasificación no está muy bien, no me da muchos parámetros que me puedan dar una clasificación. ¿Cómo les explico parámetros? No hay muchas características porque ahora les voy a decir por qué se tienden a confundir. Tenemos la expectoración serosa, que es un líquido claro, amarillento o puede ser también ligeramente rosado como consecuencia de la transudación a nivel alveolar. Tenemos la asalmonada, que es el denominado lavado de carne. ¿A qué digo asalmonada? Es que tenemos una expectoración que ustedes cuando lavan la carne, el agua como queda roja, es así igual. Después tenemos la espumosa, que es cuando tiene espuma el paciente y esto es muy característico en un edema agudo de pulmón. Después tenemos la mucosa, que es incolora y transparente. Y después tenemos la
mucopurulenta o purulenta, que se caracteriza porque es fluida, opaca, color amarillento y verdoso. Dos cosas fundamentalmente. Mucopurulento indica infección, pero que indique infección no significa que indique infección bacteriana, porque esto es un grave error que cometen cuando hacen la anamnesis o cuando el paciente va a la consulta porque te diga tengo una expectoración amarillenta verdosa, necesito antibióticos. Y no, no es así. Puede ser una gran respuesta inflamatoria, pero no necesariamente tiene que ser por causa bacteriana. Los virus también me pueden generar una expectoración amarillenta verdosa. ¿Estamos? ¿Y por qué yo les dije que la clasificación a veces era medio confusa? Porque en el momento en el que ustedes le preguntan al paciente, a veces no te da muchas características. Te dice que sí, que es amarillosa verdosa, que es mucha, o sea, como que es muy difícil como clasificarlo, pero pues el libro te los pone. Pero lo primero y fundamental, las que no se les puede olvidar es la mucopurulenta, la mucosa que es incolor y transparente, y bueno, espumosa que se da solo en el imago de pulmón, pero cuando tiene espuma también a veces tiene estrías de sangre. Entonces, así más o menos, ya lo vamos a ver más en la práctica. Después vamos a otro gran tema muy importante de los motivos de consulta, que es la denominada hemóptesis. La hemóptesis es la expectoración de sangre proveniente del aparato respiratorio. Yo ya les había hecho un cuadro en los motivos de consulta del aparato gastrointestinal y este es para que vayamos agregando conceptos. Bien, entonces, hemóptesis, sangre proveniente del aparato respiratorio. ¿Por qué se caracteriza? Porque el paciente me va a decir que tiene tos y que automáticamente viene sangre. La sangre es roja rutilante. ¿Estamos? Y, y diagnóstico diferencial con hematemesis. Entonces acá es muy importante preguntarle al paciente si vomitó y después tuvo la sangre. ¿tá? Entonces el paciente hematemesis, recuerden, sangre proveniente del aparato digestivo, el paciente vomita sangre y la característica es que es roja negruzca. ¿Por qué es roja negruzca? Porque está en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces, hematemesis y hemóptesis, aparte si el paciente tampoco te puede decir que, si el paciente tampoco te puede referir si tose o vomita, porque muchos accesos de tos después generan vómitos, vamos a hacer un gran interrogatorio sobre el color de la sangre. Después les agregué, porque son muy importantes en el aparato respiratorio, es la denominada epistaxis, que es sangre proveniente de la nariz, sin tos y es fácilmente visible. Bien, es sangre proveniente de la nariz. Y la gingivorragia es sangre proveniente de las encías edematosas. Así la van a dar, porque muchas veces el paciente dice, no, me viene sangre, pero igual esto es en pacientes muy crónicos, ¿sí? Que tengan esta gingivorragia. ¿Saben dónde se puede ver la gingivorragia? Mucho, ahora que está muy frecuente que se lo pueden preguntar en el dengue. En el dengue se suele se suele caracterizar por baja cantidad de plaquetas y hemorragias. El paciente puede venir con epistaxis o gingivorragia. Bien, ahora vamos con disnea. La disnea es un síntoma que se define como la sensación subjetiva de falta de aire. Bien, también lo van a ver en el libro, que se pone como la sensación desagradable y dificultosa de la respiración. Como tal, la disnea, al ser una sensación, no hay una fisiopatología que yo les pueda explicar como en el vómito o como en la tos, que decíamos que era un reflejo, que teníamos un estímulo y teníamos una respuesta. ¿Por qué? Porque para que tengamos esta sensación subjetiva de falta de aire podemos tener alteraciones en todo lo que implica la respiración. ¿Y qué implica la respiración? Tenemos un centro respiratorio, tenemos una bomba respiratoria y un intercambio gaseoso. Entonces, alteraciones o en el centro respiratorio o en el intercambio gaseoso o en la bomba respiratoria me pueden generar esta sensación desagradable y subjetiva de falta de aire. Ejemplos. Vamos a ver en un paciente con un edema agudo de pulmón. ¿Qué significa edema agudo de pulmón? Que tenemos líquido en el pulmón. Acá que tenemos una alteración en el intercambio gaseoso. ¿Y cómo se puede presentar con esa disnea? O, por ejemplo, en un paciente con un neumotórax, ¿bien? Pueden presentarme con esa disnea en punta de costado.
o en un paciente que tenga algún tipo de tumor. Puede tener esa sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, como tal, no hay una fisiopatología como si fuera un cuentito, sino que puede ser alteraciones en cualquiera de estas entidades o en las tres entidades. Algo que se intentó hacer y que ya lo vamos a ver ahora más adelante y les voy a explicar por qué, es la clasificación. Esta clasificación es por la New York Heart Association, como le dije bien, es por la Asociación de Cardiología de Nueva York, que lo divide en grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Se los voy a leer y después les voy a explicar un poco más de esto. El grado 1 es el paciente que presenta disnea cuando realiza grandes esfuerzos. El grado 2 es el paciente que presenta disnea cuando realiza esfuerzos moderados o cotidianos. El grado 3 es el paciente que presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros, y el cuarto cuando presenta disnea en pleno reposo físico y mental. Importante y fundamental, el grado 1 es fisiológico, ¿sí? ¿Y por qué es lo que genera acá un poco de debate? Porque grandes esfuerzos va a depender de la capacidad cardiopulmonar del paciente. Grandes esfuerzos para una persona que realice actividad física cotidiana puede ser cuando hace 5 kilómetros. Grandes esfuerzos para mí es cuando corro 3 o 4 cuadras. ¿Estamos? Entonces, pero lo importante que se tienen que acordar de este grado es cuando el paciente realiza grandes esfuerzos. Y que es normal. Después del grado 2 para adelante es cuando es patológico, y lo primero y fundamental que se tienen que acordar es cuando tenemos insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón de cumplir con su función de bomba. Entonces, cuando el paciente requiere un grado 2 es cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos. ¿Qué significa cotidianos? Cuando va de la cocina a la cama. Ahí tiene esa sensación subjetiva de falta de aire. El grado 3 es cuando realiza esfuerzos ligeros. ¿Qué sería esfuerzos ligeros? Cuando se viste, se pone una camisa o realmente solo se cepilla la boca o intenta comer. Y el grado 4 es cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva, es cuando el paciente presenta disnea en pleno reposo físico y mental. Es aquel paciente que está sentado en reposo, tiene oxígeno y tiene esa sensación constante y subjetiva de falta de aire. ¿Por qué les tomo como ejemplo la insuficiencia cardíaca? Porque cuando veamos más adelante insuficiencia cardíaca que va empeorando esa capacidad del corazón de cumplir con su función de bomba, también va empeorando el grado de disnea. Bueno, ahora, la clasificación, también podemos clasificar a la disnea según el tiempo de evolución, y tenemos la disnea aguda, que es aquella que se desarrolla en minutos u horas. Ejemplo característico, una reacción alérgica fundamental, una disnea aguda o un broncoespasmo. Y la disnea crónica fue la que ya vimos anteriormente, casi siempre en pacientes con enfermedad cardiopulmonar y que se desarrolla en el transcurso de semanas o meses. Después tenemos, esto se lo pregunta mucho en el examen, es la posición. Y voy a definirles primero estas dos. La trepopnea es cuando el paciente refiere disnea en decúbito lateral, derecho o izquierdo, y esto se da muy frecuente en el derrame pleural. O sea, el paciente está en decúbito lateral y en el decúbito lateral que está es donde tiene el derrame pleural. La platicnea es la disnea que empeora cuando el paciente está de pie y mejora cuando se acuesta. Ahora vamos con estas dos que son muy importantes, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, porque se pueden explicar con la misma fisiopatología. Ustedes supongamos que tenemos al paciente en decúbito dorsal. ¿Qué significa decúbito dorsal? Que está acostado. Tenemos a un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Como ya les dije, la incapacidad del corazón de cumplir con su función de bomba. Entonces el paciente está acostado, tiene un corazón que no le funciona como bomba. Y si está acostado, donde nosotros tenemos acúmulo de sangre cuando estamos en posición, cuando estamos de pie. ¿Dónde se acumula sangre? Se acumula sangre fundamentalmente en las venas. Entonces, si el paciente está acostado, ¿qué vamos a pasar cuando tenemos la misma cantidad de presión? Toda la sangre acumulada en las venas se va a ir hacia donde, hacia el corazón. Y si me va hacia el corazón no puede cumplir con su función de bomba. Entonces, si no cumple con su función de bomba,
llega toda esta sangre acumulada al corazón y ¿hacia dónde se va? Hacia el pulmón. Y si se va hacia el pulmón, genera una acumulación de sangre en el pulmón, que donde me implicaría que no podemos hacer ese intercambio gaseoso. Aparte de que no podemos hacer ese intercambio gaseoso, se me genera un transudado, que me estaría generando también un edema agudo. Entonces todo esto me da que el paciente que primero me intente poner una posición en decúbito, hacer una posición de sentado para mejorar esa sensación de falta de aire. Eso es la ortopnea, y la disnea paroxística nocturna es lo mismo, solo que ocurre súbitamente en la noche. Igual lo vamos a hablar muchísimo también más adelante. Entonces, la disnea ya dimos definición, la fisiopatología, la clasificación, que lo tienen que saber en según los grados, que se puede también ver como según el tiempo de evolución, si es aguda o crónica, o según la posición: ortopnea, disnea paroxística nocturna, treponea, platipnea. Con que ustedes sepan que la ortopnea es que se presenta en decúbito dorsal y lo obliga a poner una posición de sentado, y la disnea paroxística nocturna es lo mismo, pero que ocurre súbitamente cuando está acostado, que la treponea es cuando tiene esa sensación de falta de aire cuando está en decúbito lateral, y la platipnea es cuando el paciente tiene esa sensación de aire cuando está de pie y mejora cuando se acuesta. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, no duden en escribirme, y lo que necesiten me avisan. Ay, me muero.